Pero, o sea, sí veía que, por ejemplo, no sé, en reuniones con primos o así, sobre todo como de la edad, era como las graduaciones, ¿no? Y de repente era como, ¿y tu hijo ya se graduó? ¿Cuándo se gradúa? ¿En qué semestre va? ¿Cómo va en la escuela? Y mis papás se quedaban así como de, ¿qué digo? No, o sea, ni sé qué están haciendo. En esta ocasión el podcast vamos a hablar, que creo que es muy importante, sobre todo porque antes lo hacíamos con cada papá, conocían el cómo había surgido The Kids, qué es lo que nos motivaba a hacer cada sesión y definitivamente esto aportaba mucho valor y creo que ahorita en la distancia vale la pena volver a retomarlo. Y bueno, ahora sí, Mitch, es todo tuyo el papel de entrevistadora. Perfecto. En efecto, creo que es una gran oportunidad para conocer pues a la persona detrás de fundar este proyecto y también pues la historia, ¿no? Cómo ha sucedido y bueno, también muy al estilo de cómo son nuestras conversaciones para que justo no crean que va a ser como un recorrido a modo como de biblioteca o algo parecido. Así que bueno, Marco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Estamos muy felices justamente de poder conocerte un poquito más, de poder conocer un poquito más sobre Kids. Y pues bueno, quisiera empezar con algo básico, ¿sabes? Que pudieras contarme y que pudieras contarnos a todos en realidad. ¿Quién es Marco? ¿Sabes? Como en realidad quienes conocen la historia de Kids, creo que es una historia como súper bonita, entonces que pudieras contarnos un poquito más primero de Marco, o sea, la verdad es que yo agradecería que te vayas a desde que eras niño, que creo que había como muchas inquietudes, que nos cuentes qué te ha formado como por ahí, y de ahí me voy a pasar justo pues cómo Marco pasa a ser de Kids, ¿vale? Pero pues adelante. Buenísimo. Pues Marco es un chavo actualmente que le gusta, no sé, el fútbol, jugar Xbox, especialmente FIFA, pero sobre todo soy un chavo soñador y hacedor, que justamente más allá de solamente criticar por qué están mal las cosas, trata de proponer y aunque se equivoca evidentemente, pues siempre trata de poner alguna solución sobre la mesa, ¿no? Y como bien lo decías, creo que eh, todo de Kids tiene que ver desde la niñez, en el sentido de que justamente era un sueño que tenía desde pequeño y no precisamente de Kids como tal, sino la idea de querer ayudar a tener un mundo mejor. Porque recuerdo mucho que me daba mucho coraje ver la delincuencia que veía, la contaminación, el tráfico cuando de repente iba a la ciudad, o sea, cambiaba radicalmente los autos que estaban en la ciudad contra los autos que se trasladaban por el pueblo donde vivo, donde tienes tu casa, Mitch. Y pues justamente después de ver todo ese caos, dije, pues hay que hacer algo, ¿no? Y también de pequeño solía sacar buenas calificaciones porque mis papás eran lo que me decían, que estaba bien, ¿no? Entonces me iba bien en la escuela, en temas de calificaciones, pero en la preparatoria recuerdo que empecé a ver amigos que pues no precisamente llevaban las mejores calificaciones, pero sabían un buen de cosas y tenían trabajos muy interesantes, ¿no? Entonces ahí me empezaba como que a volar la cabeza en el sentido de como por qué, si pues ellos de repente no le hacen caso a los profesores, no entregan las tareas y todo eso, y yo que sí hago eso, lo que dice el sistema, pues no estoy logrando eso. También recuerdo que todo empeoró un poco en el sentido de que cuando entré a la universidad escuché más la frase de cuando salgas de la escuela, el mundo laboral va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces dije, como, ¿para qué nos metemos veintitantos años de nuestra vida a un lugar si cuando salgamos las cosas van a ser totalmente diferentes? Ya no hacían clic las cosas. Pero pues para hacer lo que quería hacer, mis papás me decían como de primero acaba la universidad y después haces tus locuras. Sin embargo, hace como unos 6 años me empezó a dar un dolor en la columna y como lo dije al principio, pues a mí me gusta mucho el fútbol. Más puntualmente, un día salí a jugar con mi hermano y me empezó a dar un dolor atrás. Para no hacer larga esa historia, pues después de haber ido con muchos médicos, estos me dijeron que algún día me voy a quedar sin caminar.
Entonces, después de haber recibido esta noticia y de haber dicho como de ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Y todas estas situaciones que supongo te pasan en la cabeza. Sobre todo, creo que inclusive más allá de dejar de caminar es que me quitaron el fútbol, ¿no? Eso fue para mí como que mi shock, porque es como si te quitaran un sueño. Pero ahora me doy cuenta que me quitaron un sueño para luchar por otro más grande. Entonces, justamente después de pasar por eso, empecé a no solamente ir a la universidad y regresar a casa y luego de casa a universidad, sino a salir a comunidades de emprendimiento, empresarios, gente de tecnología, donde sobre todo conocí empresarios que sí tenían MBI, pero también empresarios que ni la prepa habían terminado, pero que ambos coincidían que lo importante era empezar, que de cualquier manera te ibas a equivocar. Entonces dije, pues si ese es su mayor secreto, pues traté de fundar un proyecto que se llamaba LEC, que lo que buscaba era reunir a personas, a chavos que viven en el pueblo donde vivo, que se trasladan más de 2 horas al día, que se reunieran en el pueblo a buscar soluciones para las comunidades de aquí. Pegué pósters por todos los postes del pueblo. Recuerdo que al día siguiente ya no había ninguno. Me emocioné y dije, wow, esto se va a llenar. Me emocioné y me espanté porque dije, pues no me voy a dar abasto. Pero el día de la inauguración, pues desafortunadamente o afortunadamente, ahorita también me cuestiono eso, nadie llegó. Y lo cuentas a como de chiste, pero creo que no es chiste, es anécdota, en el sentido de que ese día hasta creo que mis papás también se salieron. Y es complicado porque es como si la vida te dijera que tus ideas no valen, ¿no? Que al mundo no le interesa lo que tú quieras plantear. Y pues no se compara desde mi perspectiva, por ejemplo, a sacar una mala calificación, ¿no? Que en ese momento es como de las peores tormentas que puedas tener. Entonces, después de eso, entré a una empresa de desarrollo de software como trainer. No me gustó lo que estaba haciendo. Una, porque veía que los empleados no estaban tratados como de la mejor manera en la que a mí me gustaría. Recuerdo mucho que de repente mi familia pues me decían que pues hoy en día los empleados solamente son un número y a mí no se me hacía justo porque pues, como siempre lo he dicho, pues al final las personas es quien arman las empresas, ¿no? Las empresas están compuestas de personas. Y dije, pero pues no vas a ir con el CEO de X empresa a decirle que cambie esa percepción, porque no te va a hacer caso, ¿no? Como tú quién eres. Entonces, después de eso, me salí y un día llega mi hermano, que en esa época tenía como 12 años, y llega con sus amigos a pedirme ayuda con su tarea de computación. Les ayudo y después de ayudarles, yo honestamente, como siempre lo he dicho, les digo un poquito de broma, ¿quieren aprender a programar? Y me dijeron sí. Y yo dije, seguramente lo acaban de decir porque les acabo de ayudar, no porque realmente quieran. Pero la sorpresa fue que mi hermano me estuvo diciendo toda la semana como de, oye, dicen mis amigos que cuándo van a venir, ¿no? Entonces dije, no tenía nada preparado, o sea, no soy pedagogo, no tenía un temario, jamás había dado clases a niños. Ya había tenido un equipo de fútbol de niños que justamente hoy publiqué, que hace un par de años me dieron un trofeo. El equipo se llamaba Arsenalitos-C. Pero era como todo mi expertise, ¿no? Pero justamente hubo una frase que me encontré dentro de estas comunidades que mencioné anteriormente que se llama hecho es mejor que perfecto. Entonces, aunque no tenía nada de esto, tenía la convicción de que si alguien cree que las cosas pueden cambiar, son los niños. ¿No? A un niño le dices mañana o la siguiente semana vamos a ir a la luna y te dice sí, es posible. Mientras que de repente un adulto te dice como Marco, estás loco, eso no es capaz de hacerse, ¿no? Entonces así es como en mayo del 2015 fundamos The Kids en la sala de tu casa. Y ahí empieza toda la historia. Ok. Oye, y bueno, a ver, algo también súper interesante, porque de Kids, ¿de dónde surge como este nombre de Kids? Ya sabemos de pronto de dónde surgió la idea, pero el nombre de Kids, ¿cómo llegó a tu mente? A diferencia, y por eso cuestiono de repente algunos programas de emprendimiento, ¿no? Que te dicen ciertas maneras. Cuando ahorita que escuchas cómo surge, pues la verdad es que no seguí ninguna de esas maneras. Simplemente fue que un día yo me llevé a mi hermano, a mis hermanos y a unos primos a un taller a la Ciudad de México. No, un taller si no mal recuerdo, también era de programación.
De regreso, y venía platicando con ellos y pues venía diciéndoles que es lo que voy a, lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y les digo que me ayuden con los nombres. Entonces les empecé a tirar nombres a lo loco. Y en una de esas, veníamos en un camión, en un autobús, y en una de esas digo de Kids. Entonces a mi primo más chiquito dice de Kids, dice, ese nombre sí se me quedó. Y dije, ya, se te quedó, ese nombre queda. Y así es como surge el nombre de The Kids, con base en la opinión de los niños y en que se le quedara a ellos principalmente. Ok, creo que justo es de los puntos como más padres que, bueno, las personas que han tenido, sabes, como este acercamiento con los cursos, también como pues con el crecimiento que ha tenido de Kids, es la importancia y la súper relevancia que tienen los niños, o sea, la empatía que hay con ellos con respecto a si el nombre se les queda, a si les interesa, o sea, creo que es una de las cosas más padres. Y justo, sabes, pensando en este tipo de cosas, me gustaría indagar un poquito en tus recuerdos, Marco, porque al final creo que este camino del emprendimiento, pues, puede ser bastante... Ya sé, puede ser un poco complicado, pero también hay cosas como súper padres. Entonces, me gustaría por ahí que busques en tu memoria y puedas platicarnos alguno de los recuerdos que digas, o sea, neta, esto me hizo permanecer y me hizo, o sea, como recargar esta pila que a veces necesitamos en las cosas que ya creemos, por lo cual lo estamos haciendo, pero que, sabes, te motiva un montón. Yo creo que un momento muy importante, a ver, bueno, antes de contarlo, creo que siempre he recibido el apoyo de mi familia. Evidentemente les costó porque, como luego lo cuento, la presión social es importante, ¿no? Y es fuerte. Aunque estés como acostumbrado y aunque de repente pues digas que no te importa lo que dicen los demás, la verdad es que al final siempre tiene un poco de relevancia. Entonces, siempre he tenido ese cobijo de ellos, como de pues ya si lo quieres hacer, pues vas. Pero o sea, sí veía que, por ejemplo, no sé, en reuniones con primos o así, sobre todo como de la edad, era como las graduaciones, ¿no? Y de repente era como, ¿y tu hijo ya se graduó? ¿Cuándo se gradúa? ¿En qué semestre va? ¿Cómo va en la escuela? Y mis papás se quedaban así como de, ¿qué digo? ¿No? O sea, ni sé qué están haciendo. Entonces, o sea, sí veía pues su cara como de desánimo, de... No entiendo qué está haciendo y todo eso. Y yo recuerdo muy bien que antes, al principio, todo se llevaba a cabo en la casa, ¿no? O sea, lo que hoy se conoce como un super pitch day, se llevaba a cabo en la sala, ¿no? Entonces, para que entendamos un poquito mejor esto, yo en una ocasión invito a un mentor. Porque The Kids no surge como programa de emprendimiento y tecnología. The Kids surge como un programa solamente de tecnología. Pero en la primera generación enseñamos a los niños a programar, pero cuando ellos terminaron como su nivel o su programa, o esa generación terminó, cuando les preguntamos qué era lo más valioso que se llevaban, o sea, decían como de aprendí que una idea no vale nada si no la llevas a cabo. Hubo un niño que dijo, hoy estoy rompiendo mi miedo a hablar en público, ¿no? Entonces dices, wow, se están llevando cosas mucho más valiosas que partes técnicas. Y entonces a partir de eso se pensó que en la segunda generación todo surgiera a partir de sus sueños e ideas, y pues qué mejor que construir un proyecto, y ahí es donde metimos la parte de emprendimiento. Entonces, en este segundo nivel, invité a un mentor que trabaja en Telefónica, a Charlie, y le encantaron los proyectos y me dijo, oye, te voy a presentar al director de Wayra. Wayra es una aceleradora de startups. Entonces, yo recuerdo que en esa cita estaba bastante nervioso porque recuerdo que en la universidad siempre me decían, cuando vayas con hablar con directivos, tienes que ir de traje. Y yo siempre peleé mucho con eso. O sea, como que dije, ok, voy a ir, pero no voy a venir a la universidad de traje porque no me gustaba. Y siempre pues, choqué mucho en ese tema, ¿no? Entonces me acuerdo que le hablé a Charlie y fue como de, oye, debo ir de traje o cómo debo ir con corbata y todo eso. Me dijo, Marco, vete como tú te sientas cómodo. Entonces conocí justamente a Gabriel, director de Wayra, y la verdad es que una persona súper sencilla, a pesar de que pues, tiene toda la experiencia del mundo, muy amable, muy relajado, o sea, literal, como que desde el primer momento
nos ayudó, conoció la historia, precisamente la que te platiqué, y me dijo, bueno, ¿y qué sigue, no? ¿Hasta dónde quieres llegar? Y le dije, pues de inicio a todo México. Y me dijo, pues de inicio empieza aquí en Ciudad de México, ¿no? Entonces nos abrió las oficinas en Ciudad de México y así es como tuvimos como las primeras oficinas allá en Ciudad de México. Y el primer evento que hicimos, como ya un cierre, invitamos a mentores. Un mentor que en lo principal me motivaba mucho, pues que nos acompañara, porque había visto parte de sus videos y todo eso y la verdad es que me encantaba lo que planteaba. Y en ese Super Pitch Day, recuerdo que le dieron la palabra a mi papá y le dijeron como de, oye, ¿qué sientes o qué piensas de lo que está haciendo Marco? Y no sé qué, ¿no? Y ya fue como de, no, pues la verdad yo pensé que lo estaba haciendo de juego, ¿no? Porque pues luego hace muchas cosas, pero nada más como que lo toma a juego. Dice, pero ahora que ya veo resultados, pues ya le creo, ¿no? No inventes, yo sentí así como que me quitaron años de peso ahí en mi espalda, como de, ok, ya confía mi papá en esto verdaderamente. Y para mí eso fue como muy, muy, muy importante respecto al tema familiar, ¿no? Eso para mí de verdad fue un apoyo fundamental. O sea, esas palabras para mí cuentan muchísimo. Ya después se vienen como anécdotas que si quieres te platico más adelante con temas de niños que igual han sido revulsivos en todo esto. Ok, sí, creo que sería súper bueno porque al final, digo, afortunadamente he podido estar cerca de los niños y siempre hay cosas súper padres que contar, entonces creo que será una buena oportunidad. Y también creo que es súper oportuno, ¿sabes? Resaltar la importancia, ¿sabes? Como de pronto estos cimientos que socialmente tenemos, de pronto como la familia y todo, entonces, pues la importancia que ha jugado en el desarrollo de Kids. Y quería preguntarte también, Marco, ¿sabes? Como dentro de esta parte ya como súper padre que nos contaste, también pensando un poquito pues en las amenazas o riesgos que puede haber dentro de este mundo del emprendimiento, con los proyectos que tienen las personas que están en este ámbito, ¿has considerado qué es lo que haría, o bueno, más bien, me regreso un poquito, sabemos por qué existe Kids y por qué empezó, pero ¿has considerado qué es lo que haría que The Kids deje de existir? ¿En qué momento tú dirías, The Kids ya no da para más? Yo creo que he pasado o hemos pasado por momentos así y siempre hay algo que nos levanta. O sea, se cuenta que el día A, sí ya digo como de o sea, ya no puedo más. El tema de repente llevar el proyecto sin un socio, pues es bastante pesado, ¿no? Y como siempre lo he dicho, más allá de lo económico es lo mental. O sea, esa es como la parte para mí más pesada. Pero al siguiente día, no sé qué pasa, de verdad no entiendo, pero al siguiente día es como de, Marco, aquí está una señal de que debes de seguir, ¿no? Y siempre ha pasado y yo se lo agradezco muchísimo. Entonces, creo que en temas de cuándo pararía The Kids, pues honestamente, no sé, o sea, ya es como que algo que ya encendimos y que yo estoy seguro que inclusive aunque Marco en algún momento se detuviera algo así, The Kids continuaría, porque sabes, o sea, The Kids evidentemente no es Marco, ¿no? Y creo que dentro del equipo, o sea, sé que hay personas que sin problema podrían liderarlo. Y ni siquiera es por un tema económico, ¿no? Que pues evidentemente eso también se busca. Es por un tema de impacto, o sea, de cuando ves a un niño, ver los cambios que haces es como de, pues no sé cómo lo hacemos, pero debemos de seguir, ¿no? Y por otro lado, creo que algo que haría que dejara de existir The Kids es cuando vea que está ocasionando un daño a la sociedad, ¿no? O sea, cuando diga así como de, esto ya no está aportando valor a los niños, a la sociedad en general, ya está causando algo peor del beneficio que pueda dar, y ahí es cuando diría no tiene sentido, ¿no? Porque bajo ese argumento nacimos. Entonces, pues serían como los dos motivos. Ok, muy bien. Y oye, otra pregunta que también creo que sería súper interesante y que también va a ejemplificar muchísimo la esencia de Kids es, al final, nosotros con nuestros niños creamos una identidad, ¿sabes? Como eres un The Kidser y ellos que se nombren así, también como
papá de Kitzer, o sea, como esta identidad que se logra crear. ¿Cómo definirías, sabes, pues la esencia o el perfil de un The Kitzer? Como claro, sin necesidad tal vez de nombrarlo de Kitzer, pero un niño que estuvo o que está en The Kids tiene estos cimientos o esta esencia. Yo creo que en esencia, digo, sé que es muy difícil definirlo, pero para mí en esencia son niños muy nobles, ¿no? O sea, más allá de los conocimientos que tengan, creo que su principal característica es que sean nobles. Y por nobles no me refiero a que no tengan recursos económicos o algo por el estilo, porque de repente ahí nobleza y humildad se confunde con no tener recursos económicos. Que evidentemente tienen ideas. Aunque haya niños que de repente llegan y te dicen yo no tengo una idea, realmente creo que es más un tema de miedo de expresar sus ideas, ¿no? Porque creo que como niños solemos tener bastantes ideas. De repente como pues, en la escuela luego nos juzgan, dicen como tú cállate o algo así. Es como, no, pues mejor no digo mis ideas, ¿no? Y la otra es que sí tiene un rasgo de gustarles la tecnología, ¿no? Del tema de que pues, de repente pues, seguro te ha tocado como que un The Kitzer sabe cosas que pues, ni te esperabas y es algo sorprendente. De ahí, pues combinas todo eso y resulta que pues lo que aprenden de Kids, pues lo implementa para construir proyectos de valor, ¿no? De impacto social. Por eso arriba del 90% de los proyectos de los de Kidsers son de impacto social. Y creo que otra característica, y creo que en general también es de todos los niños, afortunadamente hoy en día, es que son muy soñadores, ¿no? O sea, de verdad no tienen miedo en decir como de yo voy a hacer un dron que vaya a dejar a todo el mundo los paquetes de medicinas que necesitaba mi abuelita. O sea, y eso está padrísimo, ¿no? Porque como siempre hemos dicho en The Kids, o sea, el piloto no va a ser el encargado de decirte eso no se puede. Va a ser el propio The Kitzer que va a descubrir si se puede, no se puede, si le gusta, no le gusta, porque es válido que también no le guste, ¿no? O sea, igual inicia un proyecto y no le gustó y es totalmente válido. O sea, por eso, desde nuestra perspectiva, una edad ideal para emprender es en la niñez, cuando tienes toda esta oportunidad de equivocarte y de decir, pues no pasa nada, no intento otra cosa nueva. Porque otra cosa que también me frustraba bastante es que en la universidad, pues de repente cuando te toca elegir carrera, o sea, a menos que hayas tenido como experiencias como de Gits, no sabes exactamente a lo que te quieres dedicar, ¿no? O sea, muchas veces, pues nada más te guías por el temario, ¿no? Porque las materias suenan bonito, ¿no? O sea, sobre todo las de tecnología de videojuegos y diseño de videojuegos y dices, wow, eso está padrísimo, pero ya métete ahí y descubre si te gusta o no te gusta. Entonces, pues esas son como las características generales de un The Kitzer. Me encanta, definitivamente me encanta. Y bueno, espero justamente no estar destapando un secreto, pero ¿cómo resumirías? No lo llamaría como método, pero cómo The Kids empatiza con los niños, que creo que eso también es una de las cosas más importantes que hay por acá, la empatía que hay con ellos. En tu caso, una pregunta que apenas me hicieron que fue, o sea, tipo de ¿qué es lo que casi nadie o qué es lo que casi nadie o nadie sabe de The Kids que inclusive te gustaría que supiera, ¿no? Antes me daba un poco miedo decirlo honestamente, pero creo que hoy en día al demostrar los resultados que hemos tenido, creo que lo puedo decir ya sin problemas. Y creo que hablando de metodologías, de cómo construimos todo esto, por eso difícilmente somos, es una de las razones por las que difícilmente somos como replicables, o sea, porque contenido de emprendimiento y tecnología, o sea, puedes googlear y pues, encuentras a montones, ¿no? Pero cómo lo hace The Kids es el diferenciador. Y como lo contestaba aquella vez, más allá de basarnos de herramientas pedagógicas que puedas encontrar, nos basamos en la empatía que tenemos las personas que nos encargamos de hacer las sesiones, ¿no? Y creo que ese es uno de nuestros superpoderes que tenemos, que de verdad nos ha dado la fortaleza para entender y para mejorar cada sesión. O sea, el programa de ahorita no tiene nada que ver con el programa que cursaron los primeros de Kidsers.
Siempre se ha hecho, obviamente, con las mejores intenciones, pero evidentemente también nos ha tocado aprender, ¿no? Esto les gusta, esto no les gusta. Y creo que algo que también nos ha destacado es que siempre hemos dicho que nunca va a estar terminada, ¿no? O sea, el día que digamos que está terminada, es en ese momento de que se empieza a fracasar, porque pues, las generaciones van cambiando, los conocimientos van cambiando y evidentemente va a estar como en constante actualización. Entonces, pues ese sería como uno de los secretos, el hecho de establecer la empatía como base de todo lo que hacemos en The Kids. Y la empatía bien entendida, ¿no? O sea, porque de repente piensas que nada más es ponerte en los zapatos de los demás, pero también es tomar en cuenta el contexto, ¿no? El que piensan desde su edad, que sienten. Por ejemplo, cuando hago sesiones me imagino mucho historias, ¿no? Como desde historias para las sesiones hasta me imagino a los niños tomando las sesiones, ¿no? Como de, no, ya sé que aquí un niño me va a decir esto, ya sé que aquí me va a responder esto y puede que, y de hecho, por ejemplo, hay slides que has visto que es como de repente nos adelantamos a que van a hacer cierta cara, ¿no? Y suele pasar, ¿no? Entonces, porque entendemos cómo reaccionan los niños. Entonces, eso es parte de lo que hacemos en The Kids respecto a la metodología. Muchas gracias, Marco, justo por contestar esa pregunta. Y bueno, pasando, sabes, un poquito o de regreso un poquito a Marco, que creo que también, digo, va relacionado con el tema de la empatía de los niños en The Kids. ¿Qué le hubiera gustado a Marco aprender en su niñez? Yo creo que, bueno, a ver, ¿qué me hubiera gustado aprender en las niñas? No sé si es aprender. Bueno, sí es aprender. Hablar en público. Ok. Ajá, eso creo que hace un punto y aparte. Y por eso mismo no se enfoca. Bueno, te voy a contar una anécdota muy rápido. Una vez di una sesión para papás en The Kids, ¿no? Y ya hablaba del tema de que, pues, aparte de la tecnología y del emprendimiento, pues una de nuestras principales misiones es darle confianza a los niños, ¿no? Y la verdad es que el taller estuvo bastante bueno con los papás. Yo lo di a los papás, mientras que parte del equipo estaba dando los talleres a los niños. Y en los comentarios de feedback, recuerdo que recibimos uno de una mamá que dijo como de, pues no sé cómo le pueden dar confianza a los niños si el speaker que estaba del frente se veía muy nervioso, ¿no? O sea, de verdad en ese momento me puse así mal, porque dije, soy el peor, no, o sea, doy muy malas pláticas, etcétera. Y hasta recuerdo que ese día olvidé mi computadora, que siempre la traigo para todos lados, porque me puse así, me alteré de que no sabía cómo afrontar eso. Ya después me tranquilicé y dije, Marco, o sea, justo te recordó el motivo, uno de los motivos por el cual existe The Kids y por el cual enseñan ciertas cosas, ¿no? O sea, porque evidentemente a mí en la niñez era súper penoso. O sea, ahorita ya puedo hablar frente a una cámara, ¿no? Pero en la niñez, o sea, me daba miedo hablarle a una niña, o sea, miedo, ¿no? Y justamente no quiero que los niños vivan esos miedos. Quiero que en The Kids se potencialice esas habilidades que de verdad son valiosísimas, independientemente a lo que te dediques. Entonces, por eso a mí desde chiquito me hubiera gustado aprender a hablar en público. Ya sabiendo que te hubiera gustado, sabes, cómo aprender eso que, bueno, como lo mencionas, evidentemente lo fuiste desarrollando mientras ibas creciendo. ¿Cuál es el consejo, experiencia o, sabes, que obtuviste en la niñez que creas que es súper valioso y que de pronto, sabes, como en este momento si hubiera más niños o si hay más niños que nos están viendo, que pudieras decir como, wow, o sea, neta, si todos supieran lo que yo supe en ese momento, la vida sería diferente? Esa pregunta está más complicada. Y es chistoso porque pues precisamente las hice para los invitados y no sé ahorita cómo responderla. Probablemente
Me acuerdo que lo que te decía al principio, bueno, de niño solía sacar muy buenas calificaciones. Una vez lloré por sacar 9.7 de promedio. O sea, lloré así como me sentía el peor, ¿no? Así como que ya no merecía nada. Y me acuerdo que mi papá me dijo como de Marco, diste lo mejor. Y yo sí, no entiendo por qué, o sea, no sé qué se me pasó, no sé qué. Y fue como de, o sea, para mí el tema de que me hizo sentir tranquilo y me dijo como decidiste lo mejor y de verdad, o sea, eso fue lo que te dio esta vez, está bien, o sea, no pasa nada, ¿no? Porque mi mayor preocupación era defraudar a mis papás. Entonces, nuevamente mi papá como que me dio ese respiro de todo está bien, Marco, o sea, siempre da lo mejor. Hay veces que las cosas no te van a salir como uno quiere y pues no te puedes echar abajo, ¿no? Tienes que seguir. Entonces creo que, o sea, imagínate, eso ya tiene un buen de años y me sigo acordando como de la escena, ¿no? Entonces creo que sí podría considerar como uno de los aprendizajes más valiosos el hecho de que mi papá en ese momento me dijo como, pues, si crees que ya diste lo mejor y fue como tu máximo, pues, ya, o sea, sigue adelante, no te quedes ahí. Ok, muy bien. Por acá tenemos justamente en nuestros comentarios de Facebook a Emanuel que dice que mi consejo a mí de pequeño sería no tener miedo a equivocarse, que justo creo que igual es súper importante y creo que va también encaminado a lo que es tú que nos es eso, o sea, de verdad el tema de la confianza es uno de los regalos más grandes que puede tener un niño, o sea, de verdad, o sea, con eso puede hacer todo, ¿no? Y eso cambia vidas desde mi perspectiva, el tener confianza. Sí, claro. Yo también creo desde mi experiencia que pues la confianza que podemos transmitirle a las otras personas y en especial a los niños, como siendo tan chiquitos, pues es súper importante. Así que muchas gracias por tu respuesta. En realidad creo que fue interesante. Y Marco, ya regresando un poquito más como a la actualidad, ¿hay algún libro, podcast, sabes, algo que pudieras recomendar a las personas que nos están viendo? ¿Y por qué razón lo haría? ¿Sabes? De pronto, por algún tema de si están interesados en emprendimiento, esto puede ayudar, si están interesados en tecnología, esto puede ayudar. ¿Algún recurso que tú digas, esta es mi recomendación? Sí, a mí me gusta mucho, bueno, soy más de podcast y últimamente he escuchado mucho, hay dos, hay uno que se llama El Valle de los Tercos, está muy chistoso el nombre, de hecho creo que por eso me llamó la atención. Es de personas que entrevistan a personas de Silicon Valley, son en español, de emprendedores que fueron a Silicon Valley y justamente cuentan sus experiencias. Se me hace muy, muy valioso eso. Y el otro es un podcast que creo que tuvo mucha influencia para ahora sí también ya animarme a sacar el de The Kids, es el de Dementes Podcast. Ojalá algún día lo podamos tener de invitado. Si nos está escuchando, escríbenos. Si lo conocen, etiquétenlo. Pero sí, hace muy buenos podcasts. Sus pláticas se me hacen muy valiosas. Ha tenido invitados, creo que más allá de la importancia, con la plática en general es muy divertida y de muchos aprendizajes. Entonces serían como los dos que recomendaría. El Valle de los Tercos y Dementes Podcast. Ok, muchas gracias, Marco. Tengo otra pregunta, tal vez un poquito polémica, pero creo que es importante, ¿sabes?, cómo poder tocarla. Con respecto a lo que se dedica justamente a hacer The Kids, que es como pues darle herramienta a los niños para que de pronto el mundo laboral o el mundo exterior no sea tan diferente a lo que están aprendiendo y pues bueno, tengan cómo poder enfrentarlo. ¿Qué tanto peso crees que tiene la educación tradicional hoy en día, pues para lo que, sabes, se idealiza como éxito profesional? Yo creo que un 4 del 1 al 10. Ok, ¿por? Un 4, pues porque, a ver, o sea, pocas veces las personas saben responder por qué van a la escuela. O sea, siempre es como de porque fueron mis papás, ¿no? Y es lo que hacemos todos, ¿no? O sea, porque si te pones a pensar, insisto mucho, o sea, es como que una acción que de repente solamente se hace porque sí,
porque pues así se viene haciendo, ¿no? Y de repente romper con eso, pues es complicado. ¿No? O sea, por ejemplo, los que hacen homeschool, pues evidentemente rompieron con un patrón. Al final, de ninguno de los lados está garantizado el éxito, creo que eso también lo tengo claro. Pero creo que sí, hoy en día hay mucho que ayudarle a las escuelas o a la educación tradicional para que ese tiempo que tienen a los niños, pues puedan hacerlo un tiempo más, más efectivo y más, pues sí, más efectivo, porque imagínate, o sea, nosotros con un programa de 30 horas, lo que hacemos con los niños, un programa de 30 horas es una semana en una escuela, ¿no? Y dices, no inventes, lo tuviera, o sea, los tienen 6 meses, 5 años, lo que sea, y es como de, pues, con eso podríamos hacer todavía maravillas, ¿no? Evidentemente entiendo también los retos que tiene la escuela, no es contra la escuela, es contra el sistema. Porque sé que los profesores, pues, recuerdo mucho que cuando daba algunas charlas en escuelas, los profesores me decían como de Marco, qué padre que estás haciendo eso, porque a nosotros dentro del sistema no nos dejan hacer cosas diferentes, ¿no? Y como siempre lo he dicho, o sea, el cambiar la educación y todo eso no va a caer en una sola persona, es una cuestión de colaboración, porque pues, todos tienen puntos de vista diferentes, todos tienen grandes aportaciones, pero el mismo sistema te frena y te dice, pues no hagas las cosas diferentes, ¿no? Y de hecho, por eso también nace The Kids, porque dije, cambiar un sistema está cañoncísimo, crear uno nuevo también está cañón, pero pues tienes de cierta manera de dónde empezar, ¿no? Y cambiarlo es de verdad, creo que bastante fuerte. Entonces, creo que sería un 4, y más en estos tiempos, o sea, bueno, antes ibas a la escuela, ¿no? Y al menos tenías esta interacción con los otros niños, con tu profesor, etcétera. Pero ahorita que la mayoría de la población pues ve a través de televisión, que no hay esa interacción con un profesor, que sí la hay, pero pues los grupos son de 30 niños. O sea, yo no coincido cómo tener un grupo de 30 niños de manera digital, ¿no? O sea, es demasiado. Entonces, cuando de repente el niño en un video, en una sesión 1-a-1, pues aprende mucho más y también tiene más tiempo para ser niño, ¿no? Que es jugar. Entonces, luego, uno de los mayores argumentos, pues era el tema del papel, ¿no? Pero hoy en día empresas grandes, líderes como Google, el tema del título ya lo está dejando a un lado. Ya no es un tema como de, tienes que tener un título, si no, no te puedo contratar. Apenas leí una noticia que igual creo que ya tenía tiempo, de Elon Musk, que decía que ya buscaba nuevas personas para sus empresas, pero, o sea, no le importaba si tenían título, ¿no? Solamente necesitaban que aprendieran a resolver problemas, ¿no? Y esa es la clave, aprender a resolver problemas. Entonces, habrá personas, nunca he llegado al punto de decir como de no vayas a la escuela y esa es mi recomendación, porque creo que hay personas que les funciona y es totalmente válido. Pero creo que hoy en día, si me dices que es necesario como para el éxito profesional, pues creo que ya no. Ahora, también depende de otra cosa, el área, ¿no? Bueno, la área a la que te enfoques. Creo que hoy en día, si un médico no quiere ir a formarse por el camino tradicional, pues ahorita actualmente no es válido, ¿no? Probablemente en unos años lo va a hacer y estoy casi seguro que así va a ser, pero hoy en día pues sí necesitas como salir de la escuela superior de medicina o escuelas así, ¿no? O sea, no lo puedes estudiar como en tu casa, a diferencia de la economía digital, de las habilidades digitales, donde pues sí creo que es más posible no depender del sistema educativo tradicional. Muy bien, interesante justamente perspectiva que creo que también habla muchísimo desde tu experiencia, lo cual pues lo vuelve más interesante aún. Así que pues por mi parte prácticamente serían todas las preguntas. Creo que, nos faltaría mucho tiempo como para poder platicar un poquito más, pero me parece que ha sido como una oportunidad súper buena para conocer un poquito más de dónde nace The Kids, que eso también le brinda como un lado muy humano, que creo que ya es una de las características justamente que tenemos, pero pues que se pueda como transmitir por qué nace, cómo funciona, ¿sabes? Y pues también en este caso, aunque como lo has mencionado, hay un equipo detrás, pero bueno, eres la parte, ¿sabes? Como donde nace el equipo, entonces ha sido súper chido poder escucharte, Marco. Muchas gracias, Mitch, por unirte a este podcast, que justamente
Creo que es valioso que nos haya tocado porque así es el camino no diría del emprendimiento nada más, de la vida en general, ¿no? Y tienes dos opciones, o sea, te rindes o pues, eres creativo y sacas las cosas, ¿no? Hoy nos pasó y pues nada, o sea, dije, pues hay que aprovechar donde hay una problemática y una oportunidad. Hay que aprovechar de contar esto a las personas que tal vez todavía no lo conocen, de cómo surge The Kids, porque de verdad para mí sí hace la diferencia el hecho de por qué y cómo surge. Y creo que los niños lo sienten, ¿no? O sea, los niños se sienten valorados, se sienten especiales, no son un número, nos tienen la confianza. Y creo que, fíjate que uno de los temas que más me preocupaba de pasarnos a la parte digital era la conexión que se iba a tener con los pilotos, ¿no? Porque para mí eso era primordial. Y al ver que seguía esa conexión con los pilotos, dije, wow, o sea, esto funciona y eso me dio muchísima tranquilidad. Pero justamente porque creo que desde sus bases, The Kids surge como algo para los niños, ¿no? Y para ayudar a tener un mundo mejor. Y eso también lo valoran los papás porque al final pues están confiando lo más importante que tienen en su vida y qué mejor que confiarlo a alguien que realmente le importan los niños y que no nada más es por un tema como de negocio, ¿no? Que ahora también ese tema, ¿no? De repente, pues si quieres ayudar a la gente no tienes que ganar dinero, o sea, tampoco, o sea, también es totalmente válido. Y por eso, por ejemplo, no somos como organización sin fines de lucro y todo eso, porque, o sea, ¿por qué? O sea, si estamos haciendo bien las cosas, también con más razón, ¿no? O sea, deberían las empresas ganar dinero si hacen por una buena causa, ¿no? Entonces, pues nada, gracias Mitch por acompañarnos a esta entrevista y pues espero que a todos les haya quedado un mensaje valioso, que lo escuchen después y que cualquier feedback siempre es bienvenido. Tenemos todos los oídos abiertos para escucharlos y mejorar en estos siguientes podcasts. Así es, al contrario, muchas gracias a ti, Marco. A mí me encanta estar en estos espacios, así que pues la siguiente semana creo que también será súper interesante y pues estoy ansiosa por lo que venga. Así que muchas gracias por la conversación que tuvimos el día de hoy, Marco. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast.